¿Cómo están, señoras y señores? Con un fuerte aplauso damos la bienvenida nuevamente aquí en Más que Salud, temón, programón, como siempre, como cada martes, como cada jueves. Ya conocés vos la temática aquí del programa, hacer ciencia a esta hora. Yo sé que es un poco complicado, pero venimos a aprender. De hecho, el gran segmento, el gran grupo de personas que nos sigue, están habituadas, buscan un poquitito de educarse, conocer, investigar, son curiosos. Todos somos curiosos en este mundo de la ciencia y hoy vamos a aprender acerca de un tema súper importante. A mí por lo menos me compete conocer mucho más de lo poco que conozco porque uso esto, estoy todo el día, soy dependiente a los anteojos. Yo no puedo estar sin anteojos. Es más, busqué reemplazar con lentes de contacto en algún momento. Me irritaron los ojos, se me complicó un poco, me dijeron lo tuyo no es para los lentes de contacto, tenés que operarte. Me quedé ahí con la duda, tengo que bancarme, señora, señor, todo el día el anteojo. Pero bueno, cuesta hacer deporte, me cambió la vida cuando solté y usé lente de contacto hace un tiempo. Me pude ir al cine, por ejemplo, pude jugar fútbol después de mucho. Bueno, te solucionan muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando te querés sacar estos anteojos y tenés que recurrir a una cirugía? Evidentemente es una buena opción. Hoy tenemos un excelente invitado. Vamos a estar hablando con el doctor, después les voy a presentar al invitado, acerca de este tema que nos compete a todos conocer. Y vos que usás anteojos y conoces de algún familiar también, estoy seguro que necesita miopía, hipermetropía, astigmatismo. ¿Qué pasa con los años? Con la agudeza visual, ¿se va perdiendo o no la visión? A veces vemos bien de un lado, a veces no. A veces de noche te es imposible manejar, a veces lees bien de cerca, a veces de lejos. Hay tantas alteraciones de la vista y es un órgano por los ojos, son tan importantes que sin ellos, aparte de que nos costaría vivir, nos costaría interpretar las cosas que suceden en nuestro entorno. Y hay alteraciones dentro de nuestra capacidad para interpretar lo que vemos. Así que hoy vamos a hablar un poquitito también acerca de nuestra salud visual, un excelente invitado. Como siempre, te doy un tiempito para que le llames a la mamá, a tu papá, a tus amigos, a la abuela, al abuelo, tu papá que decía, antes mi problema era que no veía nada de lejos, ahora sí que mi problema es de cerca. Tengo que usar el lente que arriba me dice una cosa, abajo me dice otra cosa. Entonces, hay tantas cosas que nos interesarían poder profundizar. Vamos a hablar de las cataratas también, ¿sí? Un tema interesante, se opera o no, a qué edad aparece, muchísimo contenido el día de hoy. Ya sabes que también queremos interactuar contigo y lo hacemos en cada programa. Y si me pueden poner el número, a ver, un poquitito, es el 0981-740-349, ahí está, de memoria ya, Ahí ven en Zócalo 740-349, nuestra línea de WhatsApp. Puedes hacer tus consultas, tus preguntas, tenés alguna alteración en cuanto a la vista, hacernos nomás, llega acá, hace con tranquilidad, vamos a responderte en la medida también de nuestro contenido que vaya avanzando, porque el programa está bien cargado para el día de hoy. Ya sabes, cada martes y cada jueves de 9 a 10 de la noche en vivo, y hoy martes 17 nos acompañás hasta las 10 de la noche. Breve corte comercial, quédate ahí, ya volvemos. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo y me va a poner la ovación luego, Pato, un gran amigo, un excelente profesional, el doctor Walter Martínez, médico oftalmólogo, especialista en cataratas, cirugía láser para eliminar los anteojos y en enfermedades de la córnea. Señoras y señores, con un fuerte aplauso. ¿Qué tal, doc? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, David? ¿Cómo estamos? Excelente, muchísimas gracias por invitarme. Acá vamos a compartir de una manera bien amena. Totalmente. Hablando de diferentes temas de la visión. Buenísimo. Te hinchamos un poco hasta ahora, ¿viste? Un horario que ya los muchachos no están más para hacer tanta ciencia, es de 9 a 10 de la noche. Pero es importante porque hay un grupo de gente que quiere aprender también, ¿verdad? Para mí no hay horario para nosotros los médicos, realmente no hay horario. Y entonces estamos disponibles cuando se requiera, ¿verdad? Doc, hay una epidemia del tema de los anteojos. Yo que tengo, por ejemplo, de los 12, 13 años que vengo utilizando, cada vez tengo que ir aumentando mi aumento, dicho sea de paso, pero realmente hoy en día hay demasiadas alteraciones de la visión. ¿Puede ser eso? Y están los conocidos vicios de refracción, que
Los principales serían la hipermetropía, que genera una deficiencia, una discapacidad para la visión cercana, ¿sí? Luego la miopía, que es lo contrario, que limita la visión para lejos. Claro. La gente no puede ver de lejos y depende de una corrección, de un anteojo, de un lente de contacto, eventualmente alguna cirugía, ¿verdad? Eso es que yo siempre de repente le digo a mi papá, mira un poco papá tal cosa, ¿verdad? Yo le muestro a una distancia prudente, pero él le mete esto, ¿verdad? Aleja y tiene que alejar como para ver, ¿verdad? Esa es la diferencia. El miope de lejos no ve nada. El miope tiene una deficiencia para la visión lejana. Lejana. ¿Sí? Cuando uno va a un consultorio y le prescriben un anteojo para miopía, es para usar todo el tiempo para visión lejana. El miope puede ver bien de cerca, puede leer inclusive sin anteojos. ¿Sí? Sin anteojos. Depende de la graduación, porque yo tengo 3. Depende de la graduación también. Frito. Depende Igual. de la capacidad de acomodar, depende del Totalmente. tiempo, del cansancio, de las actividades. ¿Sí? Y el que tiene hipermetropía al contrario. El que tiene hipermetropía tiene mucha molestia, mucha síndrome estenópico se llama, una condición en la cual la hipermetropía, el grado que limita la visión cercana, se suma a un desvío del ojo para la visión cercana. Cuando se esfuerza mucho el ojo tiende a desviarse por la fatiga. ¿Sí? Ah, mira, sí. Y termina uno con cefalea, con dolor de cabeza, porque la mayoría de las personas usan computadoras, teléfonos muchas horas al día y se esfuerzan en la mayor parte del tiempo del día en sus actividades para cerca. Entonces, estar constantemente Acomodando utilizando la visión cercana, usando la acomodación es un método del ojo como que ayuda a enfocar, que consiste en la convergencia, que es el movimiento hacia adentro de los ojos, el cambio de la forma del cristalino, que hace que esa imagen se logre llevar a la retina para que se pueda traducir por el nervio óptico y ir a la corteza cerebral y que se traduzca en una imagen, ¿verdad? Y se disminuye el tamaño de las pupilas. Entonces, esa acomodación, te doy un ejemplo, en una hora el músculo ciliar, que es el encargado de hacer eso, se contrae 36.000 veces. 36 ¿sí? En una hora. Veces. Entonces, sería ideal, ¿qué hacer? Descansar. Claro. Mucha gente cree que solamente con anteojos se puede corregir eso, pero no. Una de las medidas de prevención del dolor, del cansancio, de los síntomas de sequedad del ojo rojo, sería hacer una pequeña pausa cada cierto tiempo. Existe una regla estandarizada que es la regla 20-20-20, que es pausar la actividad en una computadora, por ejemplo, cada 20 minutos, durante unos 20 segundos, mirando o enfocando la visión a 20 pies, que es lo que corresponde a 6 metros o lo que llamamos nosotros el infinito, ¿verdad? Que en esa posición no se ejerce esfuerzo de acomodación. Entonces, de esa manera descansamos la vista. Totalmente. Ahora, supongo que si uno no descansa, ¿qué rol cumplió el tema del teléfono celular? Que hoy estamos ahí encima. ¿Afectó algo? ¿Cambió algo? Principalmente actúa mucho sobre la acomodación, generando mucha cefalea, que es el síntoma principal, ¿verdad? Si afecta o no, o va a afectar o no a algún órgano del ojo o a la mácula y que produzca algún daño, no está científicamente comprobado eso. Ok. Existen algunos estudios directamente sobre la luz sobre la radiación de luz que emiten los celulares directamente sobre la retina en un estudio experimental, que sí se produjo un daño, pero directamente. Nosotros tenemos el humor vítreo, tenemos el cristalino, tenemos el humor acuoso, la córnea, la película lagrimal y los párpados que ayudan a lubricar el ojo para protegernos de eso. Claro. Pero además, genera un dolor de cabeza, por ejemplo. ¿No te ligas sí o sí? Genera un dolor de cabeza si estamos mucho tiempo enfocando la visión cercana, si somos hipermétropes, ¿sí? Si no descansamos, si estamos en un ambiente seco, el aire acondicionado seca el ambiente,
Esa es su manera de funcionar como para enfriar el ambiente. Claro. Entonces el ojo seco es de lo más frecuente que vemos en la consulta diaria. Y admito que hace poco me dijeron, tenés el ojo, se dio una gotita y me dieron una gota cada 2 horas, ¿no? Bueno, ya, aparte la dosis, ¿verdad? Pero tengo que usar, ¿sabes lo que es cada rato tener que estar? Y es porque evidentemente estamos todo el día en aire acondicionado, encerrados en un cuarto pequeño. Ahora, el tema de miopía y hipermetropía, está el astigmatismo también. ¿Qué es el astigmatismo? Bueno, primero que nada la miopía responde al tamaño del ojo. ¿Verdad? Los ojos con tendencia a ser de mayor longitud son miopes y la imagen se enfoca antes de la retina. Sí. Y la hipermetropía de todo lo contrario, ojos más pequeños y la imagen que se forma va detrás de la retina. Con los anteojos eso logramos acercar el foco hacia la retina, que es lo ideal como para ver 100%, digamos. O sea, el tamaño del ojo es lo que el tamaño del ojo principalmente, ese es el factor principal. Mira. Y están los factores hereditarios que condicionan a uno, ¿verdad? Claro. Y el astigmatismo responde a la curvatura de la córnea, ¿sí? El ojo tiene una forma, y principalmente la córnea, una forma asférica. Asférica, no es esférica como una pelota de fútbol. Ajá. Es asférica. La curvatura en un eje, por ejemplo a 90 grados, así vertical, tiene una curvatura y a 180 al contrario tiene otra curvatura, ¿sí? Una pelota de tenis no tiene la misma curvatura que una pelota de fútbol de playa, de vóley de playa. Entonces, se puede medir esa curvatura y al medir esa diferencia es lo que da el astigmatismo. ¿Sí? Okay. Entonces responde a la curvatura a la córnea. Eso es el astigmatismo. Es total, pero ¿cómo ve el paciente? Y normalmente se asocia la miopía con astigmatismo, la hipermetropía con astigmatismo y también puede haber astigmatismo simple. Solo astigmatismo. Entonces, en conjunción, los que peor ven de lejos son los astigmatas miopes. Los que peor ven de cerca son los miopes con astigmatismo, los hipermétropes con astigmatismo. Claro. Y el astigmatismo se da para todas las distancias, para lejos y para cerca. Pero el problemita de la visión, ¿cuál es realmente? Los bordes, los detalles de las cosas no se ven nítidos en el astigmatismo. Ok. No hay nitidez para los bordes. No hay nitidez. Tengo que ir otra vez, tengo que hacer algo, pues yo ya me estoy en ese grupo. Ahora, con los años, ¿qué pasa con los años? Uno realmente va perdiendo esa, no sé si llamarlo agudeza visual o esa capacidad de enfocar bien las cosas. Estuvimos hablando de la acomodación. Ajá. Justamente esa capacidad de acomodación la que se va perdiendo, se va disminuyendo la capacidad a partir de más o menos los 40 años. Mira. Uno sea miope, hipermétrope, tenga el grado que tenga, eso va a suceder y es normal. Las personas llegan al consultorio y no saben por qué, creen que es algo grave, creen que pasa algo, pero no, eso es algo fisiológico, es algo natural, algo normal que responde al paso del tiempo. No se puede evitar como una cana, como que te salga una arruga, eso es algo que no se puede detener. Pero sí se puede corregir con anteojos. Anteojos, se corrige eso. Sí, también se puede corregir con cirugía a cierta edad, si tiene la indicación precisa, se puede. Totalmente. A la vuelta del corte estaría bueno un poco hablar de qué es la catarata, la famosa catarata. ¿A qué edad se asocia con mayor frecuencia? ¿Cuáles son las opciones hoy para poder tratar? ¿Se necesitan medicamentos? ¿Se necesita cirugía? ¿Se necesita un anteojo? Y sobre todo, bueno, como decía recién, el rango etario más frecuente. A la vuelta del corte hablamos un poquitito de cataratas para seguir dentro de lo que son los trastornos visuales. Ya volvemos.
Bueno, espectacular ahí la imagen. Capa Luján, con toda la producción. Excelente. Bueno, tenemos un par de preguntas. Vayan mientras tanto ustedes si quieren ir también haciendo sus consultas aquí vía WhatsApp. Ahí ya llega otro mensaje. 740-349. 740-349, ¿verdad? Sí, 0981. Bueno, antes de pasar al tema de cataratas, Doc, tenemos un par de consultas y dice esta persona: buenas noches, a veces veo mal o confundo la cara de las personas cuando están medio lejos. Puede ser un problema de la visión, dice. Efectivamente, tendría esa persona algún defecto refractivo de uno de los que habíamos hablado, tal vez miopía y astigmatismo, ¿verdad? En una consulta se puede medir y corregir. ¿Sí? Si esto no es muy severo y si no es de demasiada larga data, sin problema. Sin problema. O sea, podría ser entonces, ¿sí? Buenas noches. A veces veo mal. Ah, no, este ya es el mismo. Espera, acá. Buenas noches, doctor. Excelente el programa. Gracias. Nunca tuve problemas con la vista, pero ahora como a 3 metros de distancia pierdo el foco de los objetos. Como a 3 metros de distancia. Claro, el foco de los objetos a mi vista, dice. ¿Será cansancio o qué puede ser? Podría responder a sequedad, a ojo seco, al cansancio, y la visión intermedia. Visión intermedia. Que la visión intermedia es a partir de 1 metro en adelante, es la más difícil de corregir, inclusive con anteojos. Depende de la edad de esa persona también. Bueno, que nos diga un poco cuántos años tiene entonces, ¿sí? Para saber con mayor precisión. ¿Cuántos años tiene que nos responda? ¿Cómo está? 1 metro de distancia ya... La visión cercana se define como a 33 centímetros, que es lo que utilizamos para lectura 33, a esta distancia. Ok. ¿Sí? La visión intermedia va de 1 metro en adelante aproximadamente, y la visión lejana es 6 metros. Eso es los estándar para definir las distancias. Excelente. Bueno, a ver un poquitito. Buenas noches, doctor. Buenísimo el programa, dice. Gracias, doctor. En mi ciudad no hay empedrado ni asfalto. Solo arena y polvo. Siento el polvillo en mi córnea, dice. En su córnea lo ya haciendo, no en su ojo, en su córnea lo directo. Bueno, eso me puede afectar. Te estamos viendo de Bella Vista Norte, barrio Vista Alegre, dice. Bueno, espectacular. De bastante lejos, ¿eh? Un saludo a Bellavista Norte. Yo hice una parte de mi rotación rural. Estuve una semana por Bellavista Norte. Bueno, coincidentemente este de Bellavista, ¿no? Que está con mala visión, ahora no estaba viendo. Bueno, está bien. Esperemos que no. Esperemos que no. ¿Afecta el tema del polvo y demás? Totalmente. El ambiente poluido, el polvo, el pelo de animales que flotan por el aire, eso puede ser pueden ser alergenos que afecten y generen una alergia ocular. Puede ocasionar. Totalmente, y esa sensación de arenilla, no solo por el polvo. La carnosidad también genera sensación de arenilla, por ejemplo. ¿Qué es lo que es la famosa carnosidad? Es como una grasita, o sea, la definición científica sería una proliferación fibrovascular de un tejido que por la radiación del sol, eso crece y prolifera y va montando sobre la córnea y tracciona la córnea. Y es una lesión sobreelevada que no cubre bien la lágrima. Entonces, al no estar cubierta por la lágrima, se seca de más, se congestiona y genera sensación de arenilla, por ejemplo. Que es otra cosa bien frecuente que podría generar esto, además del polvo, ¿verdad? Que también se opera eso. Que también se opera, así mismo. Están llegando muchos mensajes. Bien, te digo, 23 años dice que tiene la persona que a los 3 metros de distancia ya pierde el foco de los objetos. Habría que hacerle una refracción y tal vez sería astigmatismo, no se puede definir obviamente sin saber, solamente en la consulta, pero sí podría tener algún defecto de refractivo o algún cansancio que desvíe el ojo y pierda un poco el foco a esa distancia. Pero como repito, la visión intermedia es la visión más complicada de corregir. Ok. Dice, ¿qué tal, doctor? Me llamo Eugenio Alfonso. Antes yo tenía problemas en la visión cercana y ahora tengo en la visión lejana.
Tengo 47 años y uso lentes multifocales. Gracias, dice. A modo de comentario hizo que Primero tenía un defecto para... la visión cercana y ahora para la Para visión cerca. lejana, dice. Tengo Ya. 47 años. En ese caso, tal vez haya alguna otra cosa, probablemente una catarata, Ah, mira. porque fue al contrario de lo que normalmente se da. Normalmente de lejos. Normalmente tienen uno su defecto refractivo o no tiene ningún defecto y la visión cercana es la que empeora. En este Ah. caso empeoró la lejana. Ah, ok, empeoró la lejana, sí. Ahora también tengo lejana, dice. Así mismo. Ok, 47 años, dice, y uso lentes multifocales. Bien, gracias por tu aporte también, excelente. Hola doctor, tengo 23 años y el ojo izquierdo ya no enfoco, dice, el ojo izquierdo, pero en el derecho veo súper bien. ¿Qué podría hacer? ¿Dónde puedo ir a tratar o consultar? Pregunta. Además de lo que hablamos de los efectos refractivos, ¿verdad? ¿Sí? Existen patologías de la córnea Ajá. que también se relacionan con alergia, que podrían generar una alteración de la visión más de un ojo que el otro. Puede ser asimétrico. El queratocono, por ejemplo, Queratocono. que es súper frecuente, de mayor frecuencia de diagnóstico ahora que tenemos equipos mejores que los que se disponía antes. Y es una enfermedad que adelgaza la córnea y genera un astigmatismo que es progresiva Mira, y que es bastante frecuente cada vez más. mira, sí. Bueno, tenemos 4 mensajes más. Después vamos a hablar un poquito de la catarata. Vamos a responder estos 2 y después continuamos, ¿sí? ¿Qué estudio se realiza básicamente para ver si tengo o no problemas de la vista? Pregunta. En una consulta médica con un oftalmólogo, Ajá. ahí se determina la visión, se determina la refracción, o sea, la graduación, el grado que necesita usar o no. Se dilata la pupila, al dilatar la pupila se ve el fondo de ojo, se explora el ojo en general. Ah, ok. Y también la dilatación sirve para recetar un anteojo. Para recetar. Sí. Perfecto. O sea, sí o sí, consulta Una médica. consulta. Bueno, este último y después me preguntan también del aumento de la presión dentro del ojo, muchísimas cosas que podemos tocar, doctor, este tema. Dice, ¿el famoso anillo de oro en el orzuelo funciona? Pregunta. ¿Y por qué el anillo de oro Y funciona? realmente no sería tanto un mito, sino que el calor local, o sea, el calentar El frotar ahí el anillo, o sea, el calor es lo que funciona realmente, no que sea un anillo ni que sea de tal De o cual oro. material, sino en el tratamiento del orzuelo Sí. se utiliza el calor local Ah. como primera medida para intentar drenar ese orzuelo. ¿Sí? Excelente. O sea, funciona, pero no porque sea el anillo y no porque sea de oro, ¿verdad? Sí mismo. Excelente. Buenas noches, doctores. Me encanta el doctor de hoy, dice. Y a la pucha, muchachos, será a la foto. Bueno, me encanta el doctor de hoy, dice. ¿Dónde atiende? Dice. ¿Dónde está atendiendo, doc? ¿Te quieren consultar los muchachos? Algo parece. Actualmente estoy en el IPS Central, Ajá. haciendo consultorio de toda la semana ahí, en el Banco de Ojos, Fundación Banco de Ojos, en el Centro Oftalmológico y en Luque tengo mi consultorio INVIS, Invis. se llama. Ok, excelente. Bueno, Muy igual bien. te pueden encontrar en las redes sociales también, ¿verdad? Me acabo de crear una página yo mismo, estoy como el doctor Walter Martínez Torres, así mismo. Así mismo. Sí. Excelente. Bueno, siguen llegando consultas, decía lo de la presión dentro del ojo, dice, bueno, vamos a hablar un poquito de catarata primero, doc. ¿Qué es Perfecto. en general la catarata? ¿Qué es? En el ojo tenemos una lente con la que nacemos, que es transparente, que se llama cristalino. Que en la imagen ahora mismo estamos viendo, cristalino transparente dice. Ah, Justamente ese cristalino, al opacificarse, al ensuciarse, ahí estamos. en el momento que disminuye la transparencia, la luz o la imagen que ingresa al ojo ingresa ya deteriorada, no ingresa la suficiente cantidad de luz. Eso disminuye la agudeza visual, disminuye la sensibilidad al contraste y vemos mal. También hay una distorsión para la visión de color un poco y eso es progresivo normalmente. Progresivo. Puede deberse a varias cosas, a varias causas. La diabetes que tenemos en un altísimo porcentaje aquí en el Paraguay,
algunos traumas oculares, también el paso del tiempo, que es lo más frecuente, y algunos medicamentos como los corticoides, que aceleran la catarata o producen catarata. Okay. Hay muchas personas que utilizan ciertas gotas con corticoides para tratar cualquier enfermedad y recetada por una persona no oftalmóloga, y eso termina o elevando la presión o produciendo catarata. Entonces hay que consultar para saber qué usar, qué no usar. Pero, pues te pica el ojo, los muchachos ya le aplican Es bastante frecuente. Ajá. Y llegan a la consulta ya con alguna alteración, Totalmente. con alguna dependencia, y hay que reeducar esa conducta y guiar hacia un tratamiento adecuado y correcto, ¿verdad? ¿Se opera la catarata? La catarata se opera, de hecho es el único tratamiento para la catarata. Ah, acá no hay otro. Solamente la genética, o sea, ciertas personas que tienen buena genética, que llevan una vida súper saludable, tal vez podrían no generar, pero no hay nada estandarizado, ningún estudio que defina que hay cierta conducta para disminuir la frecuencia de catarata. Como había dicho anteriormente, una arruga o una cana no se puede evitar. Claro. Y las cataratas a cierta edad aparecen. A cierta edad vamos a desarrollar cierto grado de catarata. ¿Más en el hombre que en la mujer o ambos iguales para ambos? No hay predominio por el sexo. No hay. No hay predominio por el sexo. Y es indistinto. El acto quirúrgico en sí, o sea, la cirugía consiste en una lente intraocular. ¿En qué consiste? Porque seguramente los pacientes cuando se operan contigo te preguntan un sinfín de cosas, porque tocar el ojo es como que uno tiene un poco de miedo siempre. Y hay ciertos tabúes, pero explicando, informando, y ya luego cuando es inevitable sometiéndose a la cirugía, el paciente se da cuenta que no es como cree realmente. Actualmente las cirugías ya son indoloras. Ya el paciente ni siquiera se dio cuenta que se operó, más o menos. ¿En serio? Es algo así. Los métodos de anestesia también con nuestros anestesiólogos super capos especializados hacen que el paciente se sienta súper cómodo, que el paciente no sienta dolor, inclusive en el postoperatorio. Dos de los tabúes que voy a preguntar, porque no sé si es tanto así, dicen algunos que cuando te operas del ojo ves todo lo que está pasando y lo que está ocurriendo, y el bisturí que va, que entra, el hilo. ¿Es cierto eso? ¿O está...? Cuando se hace una cirugía intraocular, por ejemplo la catarata, la anestesia que se utiliza ejerce cierta presión por el volumen que se inyecta en la órbita sobre el nervio óptico. Entonces genera una visión borrosa, digamos. Además que se dilata la pupila. Entonces, tal vez se podría ver alguna cosa, pero con detalle difícilmente. Y aparte, pero está consciente el paciente en el momento. En ciertos casos, inclusive operamos con anestesia tópica, con gotitas. Pero depende de la colaboración del paciente, depende de la severidad de la catarata. También. Y en otros casos con sedación, en algunos casos con anestesia general, como las cataratas pediátricas, las cataratas congénitas. Que también operas. También. Las cataratas traumáticas en pacientes jóvenes que se dan en varones jóvenes principalmente. Entonces, el tipo de anestesia se define también de acuerdo a la situación. A la situación, excelente. Y por otro lado, ¿se puede quedar ciego uno con el tema de la cirugía, en catarata por lo menos? No es lo frecuente, pero existe la posibilidad, si es que no se dan las condiciones. Un paciente con mal control metabólico, un paciente, por ejemplo, diabético mal controlado, que no se cuida, que está solo en la casa, que no se puso sus gotas en el postoperatorio, que no cumplió con las indicaciones, es más susceptible a sufrir una infección intraocular que podría llevar a una ceguera, a una disminución de la visión, a una pérdida del ojo. Pero que es una complicación que no es frecuente. No es frecuente. El porcentaje de una infección postoperatoria es menos del 1%, 0,0, muy poco es el porcentaje. Muy poco. Pero existe la posibilidad, no se puede decir que no es así, porque sí sucede, pero no
Normalmente no. No es así. Se tienen en cuenta muchos cuidados previos. Se usan antibióticos tópicos en gotas antes de la cirugía del paciente. Se tratan todas las enfermedades que podría generar una infección antes de operar. En el intraoperatorio, la cirugía normalmente de catarata debe ser lo más rápida posible, con la herida lo más pequeña posible dentro de las posibilidades. Hay veces que hay que abrir grande ya cuando es una catarata muy avanzada, por ejemplo, y ahí cuanto más grande la herida, la incisión, más posibilidad de infección, por ejemplo. Pero una cirugía perfecta, una cirugía de 10 minutos, 15 minutos, igual puede infectarse. ¿Cuánto tiempo lleva una cirugía? De 10 a 15 minutos en No general. te puedo creer, ¿en serio? Una cirugía bastante rápida con los métodos Qué corto. con lo que tenemos para operar ahora, que es por ultrasonido. Bien cortito, Por luego, ultrasonido. bien cortito. Bueno, acá siguen llegando mensajes. Bueno, te leo un poco. Doctor, ¿hay cirugías para cambiar el color de los ojos? Pregunta. Che, No es- ¿qué onda hoy con la pregunta? ¿Quieren cambiarse color de ojo? Yo recomendaría que uno se acepte principalmente como es. Que no sé, ahora te arrepentiste por un ojo azul después que... No se recomienda ningún procedimiento, no está científicamente comprobado ni es seguro Ajá. realizar ningún procedimiento que se realice para el cambio o despigmentación del iris principalmente. Pero Hay se un hace, implante que había salido que se retiró o se debería retirar del mercado, que es un implante que se hace frente al iris, pero existen muchas complicaciones, descompensaciones corneales, que por suerte no llegó aquí al Paraguay. Papá, ¿quién te quiere cambiar Pero el color de ojo, che, Y bueno, No recomendaría. Bueno, siguen llegando algunas consultitas. A la vuelta del corte vamos a hablar un poco también de la hipertensión intraocular. ¿Qué es lo que es el glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado? ¿Qué condiciones tenemos que mantener dentro de nuestro ritmo de vida? ¿Influye o no la hipertensión arterial sistémica con la hipertensión dentro del ojo? Hay preguntas también relacionadas que a la vuelta del corte vamos a ir respondiendo. Quédate ahí, ya volvemos. Excelentes las imágenes, ¿eh? Siguen llegando los mensajes, cuatro mensajes más. Antes de hablar del tema de la presión intraocular, o de la hipertensión o no intraocular, vamos a responder unas cuantas preguntitas. Trabajo más de 8 horas frente a la computadora y a raíz del trabajo tengo todos los días dolor de cabeza. Doctor, ¿qué puedo hacer? Pregunta. Y hay que definir en consultorio si esa paciente o ese paciente tiene algún defecto refractivo que corregir, o si se le puede prescribir o no bajo dilatación de pupila algún anteojo que pueda servir de bastón, digamos, como para que se pueda manejar, para que pueda servir que amortigue un poco esa acomodación excesiva. Hay que descartar también si tiene un desvío del ojo que limite la capacidad de acomodar. Okay. Y el tiempo que se mantiene frente a ese monitor es lo que condiciona su molestia totalmente. Mira. Es un dolor, una cefalea relacionada a esfuerzos visuales. ¿Cómo se siente esa cefalea? Hay diferentes tipos de cefalea. Normalmente el dolor es en la región frontal o frontotemporal. Toda esta zona. Se puede dar del lado derecho o izquierdo, pero es en esta zona alrededor de los ojos más o menos. Ajá. Algunos sienten como una pesadez retroocular. Siempre se acompaña de síntomas de sequedad. Ardor, que es el principal, que es lo que define una sequedad en cuanto a síntomas, principalmente ojo rojo,
¿sí? Y va acompañado normalmente de ese dolor de cabeza. Y descansando uno mejora eso. Mejora. También podría desencadenar una migraña. Ah, también. Inclusive si la persona no se hidrata bien, si la persona está demasiadas horas frente a ese monitor, a esa pantalla, no descansa lo adecuado, no lleva una buena vida, no descansa bien, no duerme bien, no tiene una buena dieta, entonces sumado al cansancio de la vista, digamos, podría terminar una migraña que dura más tiempo y requiere otro tipo de conducta más agresiva en cuanto a analgesia, ¿verdad? Total. Es como una pregunta, o sea, un comentario un poco largo y un par de preguntas de una persona que cuenta un poco su experiencia con una cirugía láser. Y voy a leer un poco, Doc. Buenas noches, doctor. Me acabo de operar con láser. Están llegando más mensajes. Por unas 3 grietas que tenía en el ojo, dice. Luego de un golpe que recibí para evitar el desprendimiento de retina. Es normal que vea destellos de luces en el lado lateral del ojo lesionado luego de la operación. Justamente por el golpe recibido en el ojo y por los destellos que veía, fui a consultar y me intervinieron con láser. El principal síntoma después de un trauma y más temido, que por suerte se trató, es la fotopsia, el destello de luz, que es como un flash de luz, como una foto que te toman. Es por una atracción del vítreo que está generando, que estira la retina. Sí. Y eso eventualmente o se podría desgarrar o romper y se puede desprender, se puede filtrar líquido por debajo de esa retina y levantar completamente la retina. Y es bastante grave para la visión, el desprendimiento de retina. Para prevenir ese desprendimiento se hace láser, se sella con láser alrededor de esa lesión y se evita de esa forma eso. Si persiste el síntoma, habría que consultar con un retinólogo. Con un especialista oftalmólogo, especialista en retina, sí, que pueda determinar si requiere de más láser o lo que se trató ya es suficiente. Justamente dice, es normal que vea destellos de luces en el lado lateral del ojo lesionado luego de la operación. O sea, se operó y por lo visto justamente en la periferia de la retina es que se dan esas lesiones, hacia la periferia. Acá dice. Excelente. Es la ubicación, coincide completamente con lo que se ve en la clínica. Bueno, justamente por el golpe recibido en el ojo y por los destellos que veía, fui a consultar, me intervinieron con láser, pero siguen los destellos. Retinólogo, entonces, la solución. Cuando un especialista en retina, un retinólogo. Que muchos están viendo el programa. Hoy agradecido con todos, muchísima gente. Ahora, otra pregunta. Buenas noches, doctor. Cuando más joven empezaba a ver rayos en un ojo, no ha de ser flashes, bueno, rayos. De a poco tomaba y tomaba todo hasta quedarme sin ver. Claro, veía como rayos, dice, y le tomaba toda la vista que quedaba sin ver. Iba a un cuarto oscuro y en 30 minutos me cerraba los ojos y me pasaba. Soy Dora Ramos. Me dijeron hipertensión ocular. ¿Existe eso? Ese síntoma que refiere esa persona no va con la hipertensión ocular. Una migraña parece eso. Lo que describimos recién, que son las fotopsias, principalmente se dan por lesiones en la periferia de la retina. Podría ser una atracción vitreoretiniana, podría ser un desgarro, un agujero en la retina, podría ser una degeneración en la periferia de la retina que genere ese destello o rayo. También existe una condición muy rara que se llama escotoma centellante, que es como una luz que el paciente percibe, y eso habría que terminar también haciendo estudios más profundos, un campo visual, ¿verdad? Y eso en la consulta hay que hacer una consulta completa y una anamnesis que pueda guiar más hacia un estudio en particular, claro, que pueda definir qué es. Dora, contame un poco, Dora, ¿cuántos años tenés ahora? Porque no sé si qué hizo, ¿verdad? Dijo que cuando era joven tenía todo esto. Después, no sé si ya le dijeron que hipertensión dentro de los ojos. Bueno, habría que ver si con los años eso cesó o hizo un tratamiento o si es que persiste todavía, ¿verdad? Doc, el ojo, después seguimos acá, ¿tiene una presión también el ojo? Existe una presión en el ojo que se puede medir.
Por eso sabemos y podemos determinar si esa presión para un ojo u otro podría llegar a afectar el nervio óptico. Ah, ok. La presión puede estar elevada transitoriamente por algún medicamento o por algún trauma o por alguna inflamación o por algún cambio estructural dentro del ojo. O podría, con todas las estructuras en su lugar, digamos, que no haya ninguna afección de ninguna estructura, podría haber una hipertensión ocular, o sea, un aumento de la presión adentro del ojo que afecte al nervio del ojo. Se cree que esa presión intraocular es la que afecta al nervio del ojo y termina adelgazando sus fibras. Entonces eso va reduciendo el campo visual. Ah, mira. Es el glaucoma. El glaucoma. Cuando afecta al nervio óptico, la presión que se maneja, la cifra de tensión ocular que se maneja, se llama glaucoma. Glaucoma. Que Sí. puede ser de ángulo abierto o cerrado, tengo entendido. Puede ser de ángulo abierto, puede ser de ángulo cerrado. ¿Qué es el ángulo? El ángulo es una estructura del ojo que se da entre el iris Sí. y la córnea. No es tan fácil de Conceptualizar. imaginarnos, ¿verdad? Pero en esa zona existe como se llama trabeculado, que es una parte del ángulo, que filtra el líquido que se produce dentro del ojo, que se llama humor acuoso. Ese líquido se produce en el cuerpo ciliar, atrás del iris, en el cuerpo ciliar, y eso migra hacia la cámara anterior del ojo y se filtra por el ángulo. Si ese ángulo está abierto, normalmente se puede filtrar. Es como una alcantarilla que filtra el drenaje que filtra un líquido o el humor acuoso en este caso. Si ese ángulo está abierto, normalmente el líquido se filtra y se drena y no eleva la presión. Si el ángulo está cerrado, eso genera un aumento de la presión. Okay. Ese ángulo puede estar cerrado por lesiones, puede estar cerrado por inflamación, puede estar cerrado porque estructuralmente no se formó bien por una digenesia, por alguna alteración de nacimiento. ¿Se trata esa hipertensión ocular? La hipertensión ocular hay que tratar, siempre que se pueda detectar a tiempo, hay que tratar, porque termina, si no se trata, en una ceguera total, que termina por disminuyendo por completo la calidad de vida de uno. Pero es porque desprende la retina, desprende el Disminuye nervio. la capa de fibras nerviosas del nervio óptico. El nervio del ojo, el nervio óptico está formado por todas las fibras que provienen de la retina. Okay. Se confluyen en un punto y van hacia el cerebro. Lo que se ve, al mirar adentro del ojo, nosotros podemos ver la cabeza de ese nervio óptico. Okay. De esa manera podemos determinar uno de los factores que nos guían hacia el diagnóstico o la sospecha de glaucoma. Total. Esa sospecha hay que definir con estudios. Total. Otra vez, directo a la consulta. Así mismo. Pregunta, doctor, cuando fijo la mirada, veo puntos negros fijos que pasan delante de mi ojo. ¿Qué podría hacer? Dice. O sea, fija la mirada y ve como puntitos negros. Lo más común, lo más frecuente y que casi todos tenemos son como unas mosquitas volantes que se llaman moscas volantes o flotadores, que son el vítreo, que es el gel, que es como un gel que forma el ojo. Sí. Eso es móvil adentro del ojo. Con el tiempo eso se va licuando, se va condensando en algunas partes, no es del todo transparente. Entonces con el ingreso a la luz hace que se refleje una pequeña sombra. Justamente ahí mismo estamos viendo A ver, un poquito. eso en la pantalla. Ajá. Eso se llama miodesopsia. Algunos le llaman moscas volantes, algunos ven como telarañas. Ah, mira, Eh, sí, yo ya vi un par de veces. Y eso se da cuando hay un contraste. En un día nublado, por ejemplo, que es todo blanco más o menos, que hay mucha luz, se puede observar eso. Sí. Y eso es algo normal, algo natural, No es nada. que se da en casi todas las personas. Y es por ese motivo.
Y uno dice, no, no estará sucio, no me pongo una gotita, no pasa nada. Cuando la mancha que se ve es fija, realmente fija, porque esta acompaña los ojos. Ahí se ve en la imagen perfectamente cómo se refleja esa condensación, ¿verdad? Ahí se ven acúmulo de células también. Cuando la mancha es fija, ahí sí hay que acudir a la consulta, Sí. por si sea alguna lesión, alguna infección, toxoplasmosis. Ah, mira. Ok, ok. Algo más grave, alguna vasculitis, algún sangrado. Sí. Bueno, ahí responde Dora y dice presión ocular, claro, hipertensión ocular, realmente todos tenemos presión ocular. Entonces, el ojo tiene una presión, solo que como está comentando, hipertensión ocular. Como dice la gente, tengo tiroides, todos tenemos tiroides, ¿verdad? 20 a 30 años dice que le daba eso. Atrás, algunas veces, hoy en día ya tengo 52. Bueno, después de tantos años todavía le sigue dando esos flashes que se encierra en un cuarto oscuro. Tiene que consultar, ¿eh? Es importante siempre la consulta. Bueno, siguen llegando consultitas y veo que Eugenio sigue escribiendo también. Gracias, señoras y señores, por la compañía. Gracias, doctor, por la compañía de siempre. Una hora pasa volando y cuando a uno le gusta lo que, de lo que toca, con más razón. Y en cualquier momento te vamos a hinchar otra vez, seguramente. Yo estoy más que agradecido. Muchas gracias por la invitación. Yo disponible para cuando quieran hablar de estos temas que tanto interesa a todas las personas que de repente no conocemos demasiado. No, Te agradezco muchísimo por la invitación, David. Buenísimo, es importante educar el conocimiento, nadie nació sabiendo, así que es importante conocer, ¿sí? Para poder prevenir también y saber a quién consultar cuando tenemos algunos signos, algunos síntomas y sobre todo cuando escuchas que alguien te cuenta algo de lo que escuchaste y decirle anda al oftalmólogo, anda a consultar. Gracias, señoras y señores, por la compañía de siempre. Este jueves nuevamente nos encontramos de 9 a 10 de la noche aquí en vivo y en directo por las pantallas de la red chequeña de comunicación. Adiós.